noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, estimados alumnos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta certificación. Ante todo, me presento, ¿no? Yo soy Julio Navarro, su docente. Soy especialista en seguros, una trayectoria de experiencia de más de 35 años. Soy especialista en seguros en vehiculares y en lo que es seguro de transporte. ¿Está roto el vaso? Voy a cerrar el ambiental, ¿no? De aquí un segundo, porque interrumpe lo que yo voy a decir. Discúlpenme un ratito, por favor, ¿ya? A las de sol. Sí, con lo caliente, mira cómo se echó hueco. Saca el comido. Pueden cerrar su ambiental, por favor, de sus laptops o PCs. Mojó toda la mesa. Poder llevar a cabo esta presentación inicial, por favor. Que se escucha todo lo que ocurre en su domicilio, casa o oficina. Muchas gracias. Ok. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida a todos ustedes. Esta es una certificación que está cumpliendo con las normas que exige la SBS de 350 horas, ¿no? Para poder postular y obtener el registro, ¿no? Para ser corredor de seguros, ajustador de seguros, ¿no? Inspectores, procuradores, etcétera, ¿no? Quizás algunos estas clases sean nuevas, nuevos términos, nuevas jergas, nueva terminología. Con ellos tenemos que tener un poquito de paciencia. Aquellos que ya estamos de repente involucrados en el ámbito de seguros, ¿no? De repente a nivel de compañía de seguros, a nivel de proveedor como un ajustador, de repente como un procurador o un trabajando dentro de un corredor de seguros, pero que están buscando ustedes ampliar sus conocimientos, ¿no? Bienvenidos sean también. Les explicaba que tengo una experiencia de más de 35 años en el ámbito de seguros. Me desempeñé como asegurador, después me desempeñé como ajustador de seguros, una experiencia grata que tuve mientras trabajé en Arequipa, ¿no? Durante 3 años, y posteriormente como corredor de seguros. Aquellos que ya conocen un poco de seguros saben que tanto la compañía de seguros, el corredor de seguros y los ajustadores de seguros son los principales actores, ¿no? Que intervienen dentro de lo que es el negocio de seguros, ¿no? Aparte también hay otros personajes más, otros actores más que intervienen, que eso ya lo veremos y lo iremos viendo conforme vayamos avanzando en nuestras clases, ¿no? Para aquellos que ya tienen un conocimiento, ¿no? Del tema de seguro, nosotros vamos a empezar desde lo más básico, ¿no? Porque tenemos que sentar unas buenas bases para que ustedes puedan entender, ¿no? De qué trata el seguro. Les comento que lamentablemente, pues en nuestro país y a nivel de Sudamérica o Latinoamérica, Perú es uno de los países que tiene la penetración de seguros más baja, ¿no? Creo que estamos quizás en el 3.5, mientras que Chile está en 5, ¿no? Y otros países en 6, y nosotros estamos con la penetración más baja, ¿no? La cultura de seguros en nuestro país no está muy difundida, y ello también conlleva de que no se tenga pues una cátedra de seguros como existe en las universidades de Argentina, ¿no? Argentina es un país donde tiene cátedra y facultad de estudio de seguros, ¿no? Igual como ocurre en Europa, en muchos países de Europa, principalmente en España, ¿no? Entonces, para ir entendiendo un poco el contexto, ¿no? Del tema de seguros, y en principio, esta clase voy a aprovechar para que todos se presenten. Yo he hecho una pequeña introducción de lo mío,
y después pasar a explicarles cómo es la metodología de trabajo, de estudio, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ¿no?, con las damas para que se vayan presentando y posteriormente seguimos con los caballeros, ¿ok? Entonces, a ver, Claudia de los Ríos, a ver, para que tus compañeros te conozcan, Claudia, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia. Bueno, yo trabajo en una empresa que somos ajustadores y peritos de seguros. Vemos básicamente, mayormente vemos cascos, pero también vemos riesgos generales, eh, seguros de carga marítima, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, estoy acá porque quiero sacar el título de ajustador. Perfecto, perfecto, Claudia. Ya sé que tú eres capa en esos ramos, ya. Por la experiencia que Sí. tienes y por también la experiencia que tu papi ha tenido, con quien tuve el gusto de trabajar en Pacífico, ¿no? Sí, 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 Ok, sí. Así trabajamos juntos. bienvenida. Así que cualquier cosa cualquier consulta o algo que quieran saber sobre cascos, encantado. Claro. Ok, Connie Montero, buenas noches. Connie Montero, buenas noches. ¿Escucha? Ay, buenas noches. No podía poner el audífono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Haz una presentación a ver en qué laboras y qué esperas de acá, si tienes conocimiento de seguro, lo que queremos saber, ¿no? Sí, buenas noches. Mi nombre es Connie Montero. Tengo 34 años. Laboro en lo que es transporte de carga, en una empresa de transporte de carga. Y bueno, tengo contactos lo que son que requieren bastantes lo que son seguros, SOAT, pólizas, ¿no? Entonces, como me interesó más o menos este rubro, es por eso que me he metido el curso, ¿no? A la especialidad de lo que son seguros. Ok. Entonces, tu fin también es sacar el registro. Sí, así es. Sí. Correcto, Connie. Bienvenida. Gracias. Shairo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Mi nombre es Shairon Onajulca. Vivo en Piura, tengo 30 años. Y yo me dedico, bueno, trabajo en un banco y entre los productos que nosotros brindamos, damos también seguros. Y bueno, he venido trabajando en este banco durante mucho tiempo y solamente he podido ver los seguros que da el banco, pero quiero nutrirme más en diferentes seguros que existen hoy en día, ¿no? Por Para supuesto. poder irme hacia otra rama en la empresa donde trabajo. Soy nueva en esto, pero quiero aprender. Bienvenida. Por supuesto que sí, Shairo. Bienvenida. Ahora con los caballeros, Luis Ramírez. ¿Qué tal, profesor? No, yo también vine para aprender, ¿no? ¿Pero en qué te desempeñas normalmente? ¿En qué trabajas? No, yo soy estudiante de Derecho. Tengo 18 años. Ujú, sí. El derecho es una rama que tiene mucho que ver con seguros, ¿no? Sobre todo en las Sí, pólizas sí, de sí. responsabilidad civil. Claro. Ujú. Ok, Luis. Entonces no tienes ningún conocimiento de seguros. No, para eso. Ujú. No te preocupes, no te preocupes. Así hemos empezado todos. Bienvenido, Eh, Luis. gracias. Jorge Quiñones. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Mi Bienvenido. nombre es Jorge, soy de la ciudad de Trujillo, tengo 46 años, de profesión abogado, tengo mi estudio acá en la ciudad de Trujillo y conozco algo básico, digamos, en el tema de seguros y me interesaría profundizar más, pues, ¿no? El conocimiento que hay en este rubro, pues, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bienvenido, Jorge. Ricardo Paredes. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Ricardo Paredes, Ricardo Andrés Paredes Vargas, tengo 40 años, soy ejecutivo de siniestros de gerencia, corredores de seguros en Arequipa. Ah, caray, la linda ciudad de Arequipa. Ujú, ¿Cómo sí, extraño el chairito, caldo blanco? ¿Cómo extraño el eso? adobo. De verdad extraño Sí, bastante. justamente. Entonces, la verdad es que yo quiero profesionalizarme mucho más en lo que son siniestros, es mi rama, Ujú. y en realidad tengo mucho contacto con ajustadores,
por justamente mi trabajo. Y me interesa conocer más a fondo, ¿no? Lo que hace un ajustador y cuál es el procedimiento técnico que tienen ellos. Claro, Además, también, lógicamente, mi meta posterior ya es sacar el registro, ¿no? De ajustador. Me interesaría mucho. claro que sí. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido. Gracias. Jorge Rondón. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jorge Luis Rondón. Trabajo en una empresa de seguros en la parte comercial. Y bueno, he estado recién entrando al tema de seguros hace, ¿cuánto será? 5 meses. Y me quiero capacitar más porque me he dado cuenta que necesitas saber, ¿no? Los conceptos y todos los detalles que tienen cada ramo, ¿no? De diferentes seguros. Y estoy muy interesado también a largo plazo, también sacar el código, ¿no? Que tiene de la SBS para ser un corredor, ¿no? Claro que sí. Y nada, encantado de conocerlos y de formar parte de este equipo, ¿no? Perfecto. Sí, de Arequipa también. También de Arequipa, caramba, la gente de Arequipa, perfecto. Gratos recuerdos de Arequipa. En Arequipa me desempeñé como ajustador, conocí prácticamente todo el sur, obviamente Arequipa, Hilo, Tacna, Quegua, ¿no? Puno, Juliaca, las carreteras, cuando iba a ver los siniestros de transporte, un frío terrible ahí, la gente que trabaja en las partes agropecuarias. Ya son experiencias que poco a poco se las iré comentando a nivel de las clases que vayamos desarrollando, ¿no? Marco Soler. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Mira, bueno, yo estoy acá en Lima. Empecé a trabajar hace unos meses apoyando a unos amigos que tienen unos negocios que tienen que ver con licitaciones, participan a veces directa o indirectamente, ¿no? Se consorcian y todo el tema. Y bueno, me llamaron para que los apoye un poquito en el tema de las coordinaciones con los brokers para ver las pólizas. He ido aprendiendo pues así, entre preguntando y investigando un poquito acerca de esto, ¿no? Pero bueno, definitivamente me hace falta aprender mucho. Nunca ha sido mi rubro, ¿no? Nada ligado a esto. Entonces, bueno, encontramos este curso y me pareció interesante, ¿no? Perfecto. Sí, estoy interesado en aprender y bueno, ojalá que pueda dar el examen este año, ¿no? Correcto, Marco. Pero, ¿en qué te desempeñas? ¿Cuál es tu trabajo? ¿No? Yo soy publicista. Caramba. La publicidad tiene mucho que ver con los seguros también, ¿ah? El tema del marketing es muy fuerte. Sí, sin embargo, yo no me topé nunca con ese requerimiento, ¿no? Me dediqué mucho a la gráfica, al diseño, a marketing, y bueno, sigo trabajando en paralelo, ¿no? Qué bueno. Ahorita Siempre en la el vida tiene negocio que tener siempre una opción A y una opción B, ¿no? Y más con el tema de la pandemia que nos ha desnudado ciertas, no decir debilidades, ¿no? Sino en cuanto al tema de salud de nuestro país, pues fue terrible, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta porque en el tema de salud nuestro país está en pañales, ¿no? ¿Cuánta gente murió de manera innecesaria, ¿no? Cuando no debía haber pasado eso. Y encima, la desidia humana de ponerse a traficar con las camas UCI, ¿no? Eso fue ya, como dicen los argentinos, el despelote, en verdad. No debía haber sucedido, ¿no? Gerson, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Gerson Rojas. Actualmente radico aquí en Lima, pero trabajé varios años en Arequipa, también en una compañía de seguros, Pacífico Seguros. Ajá. Trabajé más o menos 5 años entre el área de riesgos personales y riesgos generales. Ahora, bueno, la meta es sacar mi código de broker, ¿no? Código Perfecto. SBS. Qué bueno, Gerson, que hayas Nada. tomado esta decisión. Qué bueno, en verdad. Sí. Bienvenido, Gerson. Gracias. Giovanni. Giovanni. Acá me sale Giovanni y estoy leyendo Giovanni.
noches. ¿Me dejo escuchar? Sí, te escucho. Ah, buenas noches, me llamo Giovanni Prado Almonte. Y nada, pues soy nuevo en esto y estoy con la expectativa de aprender sobre el tema, pues. Perfecto. Actualmente soy estudiante de administración y marketing, y ya pues estoy interesado en el tema, aprender. Perfecto. Perfecto, Giovanni. Bienvenido. Alfonso Gracias. Torres. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Alfonso? Sí, bueno, yo actualmente me desempeño como arquitecto de soluciones en La Positiva. Mi interés por llevar este curso es pues para conocer más sobre el rubro y poder diseñar, ¿no?, las soluciones tecnológicas que vayan más afinadas y de la mano con la necesidad del mercado. Correcto. Interesante, ¿no? O sea, tú eres de la parte de lo que es informática, ¿no? Sí, correcto. Bienvenido, Alfonso. Bienvenido. Qué bueno que estén interesando. Es importante porque a veces a mí me ha pasado, ¿no? Cuando he trabajado en compañía de seguros, tratábamos de hacer mejoras en los sistemas y la relación que teníamos con informática siempre fue muy buena, ¿no? Los señores de informática bajaban allá, ¿no?, hacia nosotros, levantaban información, nosotros les trasladábamos toda la información y ellos apuntaban a ir, que todo se vaya mecanizando, ¿no? Para que el trabajo sea mucho más rápido. Qué buen aporte, en verdad, Alfonso. Espero que el curso llene tus expectativas. José Granda, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Granda, soy de la ciudad de Chiclayo. Me dedico, bueno, soy licenciado en administración, me dedico a las ventas en el rubro de consumo masivo y esporádicamente realizo venta de SOAT. Y bueno, mi interés es para sacar el código, ¿no?, de broker y aprender mucho de seguros. Perfecto, perfecto, José. Me has dicho Chiclayo y se me ha venido a la mente que hace muchos años ya no como una tortilla de raya, es exquisita, ¿verdad? Una tortilla de raya. Sí, lo máximo. Bueno, estimados alumnos, nuevamente les doy la bienvenida, ¿no? Quiero comentar un poco el tema de cómo es la modalidad de trabajo, ¿no? Para ello, voy a compartir con ustedes, ¿no?, el aula virtual, ¿no?, y lo que nos da EVI semanalmente. EVI semanalmente nos va a proveer de documentos en PDF, ¿no?, que son los principales, que son para lectura de ustedes. Ustedes tienen que leerlo, ¿no? Estos están disponibles desde las 11:30 del día domingo, para que ustedes lo puedan leer. Y en las reuniones que tengamos nosotros, ¿ya?, poder de repente ahondar en aquellos conceptos que ustedes no tengan claro. Yo los voy a acompañar a ustedes, porque en este Student Learning, ustedes deciden en qué momento hacen los estudios, ¿no? Pero tienen que darse un tiempo y un espacio, ¿no? Porque si ello no ocurre, quizás el concepto no lo puedan ustedes fijar en su mente, ¿no? Entonces, es importante que se hagan ustedes un espacio, ¿no?, y un tiempo dentro de sus deberes. Entiendo que casi la mayoría trabaja y eso es loable, ¿no? Pero también otras personas también estudian y encima somos padres de familia, ¿no? Quizás la mayoría es padre de familia, tenemos hijos, entonces cuesta, ¿no? Quizás algunos tengan la posibilidad de que su empresa les esté pagando estos estudios y otros están de su propio bolsillo, ¿no?, invirtiendo. Entonces, tomen en cuenta que esta es una muy buena oportunidad de poder estudiar seguros, ¿no? Si yo hubiera tenido una escuela EVIS en la época que yo empezaba, caramba, para mí se me hubiesen hecho las cosas muy fáciles, ¿no? Pero yo empecé también así de cero, no conocía,
Empecé casi con 17 o 18 años recién cumplidos. Y me acuerdo que no tenía ni un escritorio, ni una máquina, y teníamos ahí las computadoras, que eran de pantalla negra, con letritas plomas y verdes. Y la sala de cómputo, pues era un espacio inmenso, ¿no? De unas máquinas que trabajaban así con tarjetas, ¿no? Es lo que recuerdo. Entonces, no existía el celular, ¿no? Existía el famoso, ponían una especie de, como un radio, donde te llamaban a la oficina del gerente, ¿no? Bueno, las cosas se han cambiado, ahora todo ha evolucionado muchísimo, y ustedes tienen la oportunidad de poder estudiar, ¿no? Yo de trasladarle mi experiencia y aprovechar de todo el bagaje de documentos que IBIS le va a ir entregando semana a semana, ¿ya? Entonces, voy a compartir con ustedes pantalla, por favor. A ver, me dicen si es que se está compartiendo o no. Un ratito, por favor, a ver. ¿Dónde está esto? Un momento, por favor. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta. Un momentito. Ok. Ok, a los que ya han podido ingresar, ¿no? Al aula virtual, habrán podido ver que tenemos nuestra certificación, la C051, que ha iniciado en abril de 2022. En esta primera semana vamos a ver los principios que se hablan del riesgo y del seguro, ¿no? Que es un módulo 1. Vamos a ver acá el concepto de riesgo, ¿no? Cómo es que se mide, cómo se administra, cuáles son sus características, cuál es su clasificación, ¿no? Cómo se valora, cómo se realiza una inspección, cómo se efectúa la distribución de riesgo, ¿no? En una empresa que va a ser asegurada. Y también hay que diferenciar entre riesgo, azar y peligro, ¿no? Entonces, en esta semana, como estamos viendo acá, si me confirman que están viendo lo que les estoy mostrando todos y me están escuchando bien, por favor, para continuar. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, Julio. Sí. Sí, alguien me dijo, ¿me iba a preguntar algo? Ok. Entonces tenemos estos documentos, ¿no? Este documento que dice teoría del riesgo es el documento principal de lectura que ustedes tienen que leer en esta semana. En base a la lectura que ustedes hagan, el día domingo hasta las 11:30, tienen para desarrollar un cuestionario, ¿no? Es como un control de lectura, ¿no? De lo que ustedes han comprendido. Adicionalmente, EBIS les está proporcionando estos recursos complementarios que son leyes que guardan relación con los seguros, ¿no? Tenemos la ley principal, que es la reciente promulgación, bueno, no tan reciente, que es la ley 29946, que habla de la ley de contrato de seguro, ¿ya? Antes los seguros no estaban normados, no había una ley que se dedicara exclusivamente a ello. Por lo tanto, quizás anteriormente, ¿no? Pues había un tema que se llamaba lo que mucha gente dice, la letra chiquita, ¿no? Que a veces no entendía, ¿no? Los contratos son muy engorrosos, ¿no? Tienen que ser leídos, tienen un lenguaje propio, ¿no? Que el común y silvestre de los ciudadanos a veces no entiende. Entonces, es importante, con el fin de evitar la asimetría de la información. ¿Qué cosa quiere decir esto? Las compañías de seguros son los que elaboran, ¿no? Las condiciones de las pólizas, elaboran las pólizas, elaboran las cláusulas, ¿no? Diseñan qué tipo de deducible o franquicia van a cobrar, ¿no? ¿Cuál es la prima? Entonces, ellos lo hacen en base a su experiencia, ¿no? Aquella compañía que tiene más cartera, o sea, más asegurados, pues va a tener obviamente más siniestros. Y si tú tienes más siniestros, pues obviamente vas a tener más experiencia.
Luego tenemos la ley de 26.702, que es una ley antes de la ley del contrato de seguro, que habla de lo que es la ley general del sistema financiero. O sea, ahí manda sobre todo los bancos, las compañías de seguros, ¿no? Las AFP, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver y esté supervisado por la Superintendencia de Banca y Seguros, que nosotros le vamos a denominar SBS, ¿ya? Luego tenemos otras leyes o normas, ¿no? Que tienen que ver con la forma del pago de primas de seguro, con el manejo de la información, con la transparencia de la información y contratación de seguros, cómo es el reglamento para el uso de pólizas electrónicas, cómo se hace la gestión y pago de los siniestros, y otros, de repente, temas complementarios al seguro de salud, etcétera, ¿no? Entonces, son normas muy importantes. Entonces, ¿yo qué cosa les sugiero? Que ustedes cada semana, tanto el recurso principal como los recursos complementarios, ustedes lo vayan haciendo suyo. ¿Cómo lo hacen suyo? Pues lo bajan en su laptop, lo bajan en su PC. Pero no solamente eso, porque a mí ya me pasó una vez con varios alumnos, ¿no? Que se le malogró la laptop, se le malogró la PC y se le desapareció toda la información. Entonces, semanalmente, aparte de descargar en su PC y en su laptop, vaya también descargando pues en USB o en otro recurso adicional que tenga, que no se vaya a malograr ni se les vaya a perder. Y lo van alimentando semanalmente. Esa es mi sugerencia, ¿ya? Entonces, semanalmente van a haber 4 tareas que se van a trabajar. No sé si tuvieron tiempo de leer el mensaje que les puse en el WhatsApp grupal, que se lo pasé ayer. En palabras, a veces no es poco entendible, entonces por eso me tomo el tiempo de poderles explicar cómo es el sistema de estudio, ¿no? Ustedes tienen que leer este recurso de acá, ¿no? En la reunión de Zoom que tengamos, yo voy a, de repente, a hablar sobre algunos puntos relacionados con estos recursos, ¿no? Con el fin de reforzar aquellos que yo creo importantes, ¿no? Pero también a la vez estas reuniones nos tienen que servir para que ustedes me vayan preguntando, ¿no? Aquellos conceptos que quizás no lo tengan claro, ¿no? Y que yo no esté tocando. Entonces, tratemos de hacer esto como una especie de un conversatorio, ¿no? Que no sea solamente una sola exposición, porque creo que todos vamos a aprender de todo, ¿no? Y en seguros, les vuelvo a repetir, nunca se deja de aprender, ¿ya? Yo empecé muy joven con el tema de riesgos vehiculares y luego riesgos de transportes, y en mi experiencia que tuve como ajustador, me desarrollé hacia los demás ramos, ¿no? Llámese ramos generales, ¿no? Incendio, robo, ramos técnicos, ¿no? La variedad de seguros, ¿no? Es muy amplia y se aplica pues actualmente, ¿no? A la sociedad. Los seguros de ramos técnicos tienen que ver con seguros de la construcción, con seguros de montaje, ¿no? De fábricas, de empresas. Entonces, esto apalanca mucho el desarrollo de un país, ¿no? Hay también los seguros de cartas fianzas, que también dan un apalancamiento financiero para aquellos que trabajan con el Estado o también con la parte privada, ¿no? Porque estas cartas lo que buscan es asegurar de que tú te estás comprometiendo, ¿no? En terminar o cumplir con un trabajo, ¿no? Entonces, va a ser muy importante el tema de los seguros, ¿no? Entonces, para continuar con las tareas, son 4 tareas, ¿ya? Tenemos la cafetería virtual, que es la primera. La segunda es el foro de discusión. La tercera es la asignación. Y la cuarta es la reflexión, ¿no? Las 2 primeras, tomen nota, por favor, tomen nota. La cafetería virtual y el foro de discusión, ustedes lo tienen que desarrollar, ¿ya? Tomando de base el recurso principal, ¿no? Y también pueden hacer búsqueda, ¿no? En Google, ¿ya? Para complementar conceptos, pero ojo, por favor, no copien, ¿ya? No copien porque no me voy a dar cuenta y eso no está permitido, ¿ya? Tienen que hacer ustedes leer, interpretar y trasladar lo que ustedes han interpretado.
Si yo veo que el concepto que ustedes tienen ya fijado en su mente, de acuerdo a lo que exponen, es correcto, yo lo califico conforme, ¿no? Esa es mi forma de calificar, conforme. Pero aquel que no veo que no tiene el concepto bien fijado o está medio en duda, yo le paso una calificación, le pongo su nota con una retroalimentación donde le indico qué es lo que tiene que reforzar o de repente cuál es el concepto errado que tiene. ¿Ya? Esa es mi forma de calificar. Luego tenemos la asignación y la reflexión. La asignación, ¿no? En este caso, tenemos un documento que es este de acá, ¿no? Lo voy a tratar de abrir. Discúlpenme, mi laptop está un poco lenta, ¿no? Que es con la cual se va a trabajar en esta semana la asignación. Ok. Este documento tiene también una clasificación del riesgo, ¿no? Los diferentes tipos de riesgo que existen, ¿no? De acuerdo a un determinado concepto, de acuerdo por el paso del tiempo, de acuerdo a la estadística, intensidad, proximidad física, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pide la tarea? Al final dice, seleccione un tipo de riesgo dado y elabore un resumen de 1 a 2 párrafos, brindando un ejemplo claro y sencillo del mismo. ¿Ya? Por favor, siempre cuando en las tareas pidan ejemplo, no se olviden de hacerlo, porque eso a mí me va a denotar que ustedes tienen ya el concepto fijado, ¿no? Si no, para poderlo reforzar en nuestra siguiente clase, ¿no? Entonces, es importante que cumplan con aquellas tareas donde se pide un ejemplo, que lo hagan, ¿no? Caso contrario, si veo que están eludiendo los ejemplos, entonces, obviamente también eso va a ir en contra de la calificación, ¿no? Entonces, este documento, ustedes van a desarrollar acá. Acá desarrollan todo, ¿no? Ustedes van a seleccionar un tipo de riesgo. Por ejemplo, dice riesgo tarado. No es que sea un tarado, sino que es un riesgo que ya tiene una deficiencia, ¿no? Por ejemplo, riesgo tarado en salud podría ser aquella persona que ya tiene una enfermedad, ¿no? Ese es un riesgo tarado, porque ya viene con una tara. No es un riesgo que viene limpio para ser evaluado por la compañía de seguros y que ésta puede determinar si lo asume o no lo asume, ¿ya? Entonces, acá ustedes van a desarrollar, y este mismo documento lo van a grabar y lo van a ingresar en asignación, ¿ya? Aquí tenemos en la asignación. Este es el documento que van a trabajar y ustedes ingresan acá, ¿ya? La parte de ingreso a las tareas, si tienen ustedes algún inconveniente, tienen a su disposición a la ingeniera Isabel Pinta, ¿no? Para que les pueda dar tips, ¿no? De repente, si es que no se recuerdan o no pueden ingresar, ¿ya? Yo estoy a cargo de todo lo que es la parte, ¿no? De los estudios, pero tema de ingresos al sistema, ¿no? O al aula virtual, eso lo ve la ingeniera Isabel Pinta, ¿ya? Entonces, por último tenemos la reflexión, ¿no? Acá dice, antes de completar su reflexión, repasen los recursos presentados en esta semana y luego piense sobre sus propias ideas preconcebidas sobre riesgo, azar y peligro, ¿no? Para completar esta actividad de reflexión, publique sobre los siguientes temas. Defina con sus propias palabras un concepto de riesgo. Explica qué tipo de riesgos, peligros y azares enfrenta usted en su vida diaria y brinde ejemplos, ¿no? Y una vez que lo ha hecho, eso lo ingresan acá en la reflexión. Acá en la reflexión es diferente a la asignación, porque en la reflexión te permite un cuadrito donde tú mismo vas a ingresar, ¿no? Los conceptos que tú estás elaborando y colocando como respuesta, ¿no? Eso se coloca en la misma reflexión. En cambio,
En la asignación tienen la posibilidad de ingresar un documento, ¿no? Un documento que es un Word, ¿ya? Y finalmente, el control de lectura. Los controles de lectura se llevan a cabo los días domingo, ¿ya? Y se cierra hasta las 11:30 de la noche. Entonces, tomen sus providencias. El control de lectura dura 1 hora, ¿ya? No quiere decir que ustedes se van a demorar toda 1 hora, de repente se lo pueden responder mucho más rápido, ¿no? Pero la particularidad de este control es que tienen hasta 2 oportunidades, ¿no? La primera oportunidad, si has sacado una nota baja, tienes una segunda oportunidad de poder levantar esa nota. Entonces, el sistema va a tomar siempre la nota más alta. ¿Con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan sacar siempre una mejor nota, ¿ya? Y por último, acá está la ponderación de las tareas que les he mencionado, ¿no? La cafetería virtual vale 12 puntos, el foro de discusión vale 24, la asignación vale 24, la reflexión vale 20 y la evaluación, el control de lectura, 20. Total, la sumatoria va a ser siempre 100 puntos, ¿no? Y cada semana, de acuerdo a las calificaciones que yo les vaya efectuando, de las tareas que yo revise, ustedes van a ir viendo cómo va su nota. Tienen esa facilidad de poder ver en el sistema, ¿no? Su promedio acumulado o la nota de cada trabajo que ustedes vayan presentando. No sé si les mencioné que la cafetería virtual y el foro de discusión se tienen que entregar a más tardar los días miércoles en la noche, con el fin de que yo, en lo que quede de la noche, los vaya revisando y calificando para que las notas estén al día siguiente, jueves, ¿ya? O sea, hay deadlines, hay tiempos de entrega de trabajo, ¿no? La cafetería virtual y el foro de discusión se tienen que entregar los días miércoles hasta las 10 de la noche. Y la asignación y la reflexión, hay tiempo de entrega hasta el día domingo al mediodía, hasta las 12:30. Día domingo al mediodía. Y el control de lectura, como yo recientemente les acabo de explicar, tienen para efectuarlo hasta las 11:30 del día domingo, ¿ya? Entonces, tomen su providencia porque pasada esa hora, el control de lectura se cierra. Entonces, ustedes me van a tener que pedir y solicitar, eso sí, yo lo gestiono, para que se pueda habilitar en el caso de que se haya pasado el tiempo, y esa habilitación me la tiene que asignar el área académica, o sea, no es inmediata. O sea, si a ustedes se les pasó el día domingo, me avisan ese domingo, yo solicito, y al día siguiente, ¿no? Al mediodía me deben estar dando la autorización, ¿no? Para que ustedes, a la brevedad posible, puedan efectuar el control de lectura. Lo interesante acá es, como les vuelvo a repetir, que estos estudios a usted le va a poder permitir gestionar su tiempo, ¿no? Para poder cumplir con las tareas, ¿no? Este chat que estamos nosotros, esta reunión Zoom tiene un chat que siempre va a estar abierto para cualquier consulta que ustedes deseen efectuar, ¿no? Si hubiese alguna consulta al respecto de lo que les acabo de exponer, quisiera, por favor, que me la hagan llegar ahora, ¿no? Para que al momento que ustedes empiecen a desarrollar sus tareas, no hagan un desarrollo equivocado, ¿no? ¿Alguna consulta que quieran efectuar, por favor? A mí, por ejemplo, no me queda muy claro lo de la cafetería virtual. Me gustaría que me pudiera explicar un poquito mejor. ¿En qué parte de la cafetería virtual? ¿En la tarea que se tiene que hacer? Sí, o sea, lo que está ahí es una tarea que hay que desarrollar. ¿Eso es lo que implica esa cafetería? Sí, es justamente la tarea más simple, ¿no? Es la que ustedes Ya. tienen que presentarse, ¿no? Así como yo me he presentado con ustedes, para yo conocerlos y tenerlos ahí referenciados, esa es una presentación que va a estar calificada, ¿ya? Vamos a ir a
vamos a ir al mapa, como decía No, pero disculpa, esa es esta primera semana, ¿no es cierto? Después que cambia el tema de esa cafetería. Por supuesto. Ya, ok. Por supuesto, claro que sí. Por eso les estoy diciendo que semana a semana nosotros vamos a ir avanzando, ¿no? Vamos a ir avanzando en los conocimientos, pero tenemos que ir primeramente sentando las bases, ¿no? Los conocimientos básicos del riesgo, cómo se administra, cómo se maneja, ¿no? Entonces, vayamos paso a paso, ¿no? Sin desesperarnos. Tenemos las 350 horas para poderlo desarrollar. Entonces, esta cafetería virtual dice, diga su nombre y experiencia laboral. Asimismo, comparta sus expectativas con respecto a esta certificación. Ya tenemos algunos compañeros que han hecho su presentación. ¿Conforme, Marco? Ya, ok, muchas gracias. Sí, en realidad no había podido entrar al detalle, no tenía claro, me confundió un poco eso, no sabía bien para qué era, ¿no? Claro, claro, así es. Al principio, una cosa nueva, hasta que te adaptes y la entiendas, pues siempre va a ser un poco desconocido, ¿no? Luego el foro de discusión. Acá es una pequeña tarea que está basada en poder diferenciar, ¿no? Qué cosa es riesgo, qué cosa es peligro y qué cosa es azar. Entonces, en esta tarea nos ponen 7 ejemplos, ¿no? 7 ejemplos y tenemos que identificar si cada una de estas situaciones corresponden a un riesgo, un peligro y un azar, ¿no? Entonces, vamos a ver si que podemos llegar rápido a eso. Si no, no habría problema, porque esta es la parte que ustedes tienen que entender, ¿no? Qué cosa es un riesgo, qué cosa es un peligro y qué cosa es un azar, ¿ya? Entonces, eso es lo que pide la tarea del foro de discusión. Estas 2 tareas, ¿no? Es lo que se tiene que presentar a más tardar el día miércoles, ¿no? Entonces, vamos ahorita a verificar nuestro PDF para ir haciendo ciertos comentarios al respecto y de repente cualquier tipo de pregunta que ustedes deseen efectuar, yo estoy a su disposición. Si hubiera algún concepto, ustedes saben que el tema de seguros realmente es muy amplio, ¿no? Y especializarse en la totalidad de seguros, yo sinceramente no he conocido una persona que en este momento tenga todo metido en la cabeza. Es como un abogado a veces, ¿no? Tienes que a veces estudiar tu código civil, tu código penal y buscar los artículos que se adecúen a las situaciones diversas por las cuales puedes estar pasando al analizar un caso, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esto con ustedes para compartir lo que corresponde al PDF de esta semana. Un ratito, por favor. Pero antes quisiera poder comentarles, así rápidamente, ¿no? ¿Cómo es que se originan los seguros, ¿no? Porque eso es también importante que ustedes tengan conocimiento, ¿no? Desde que apareció el hombre, ¿no? En la tierra, siempre buscaron, ¿no? Guarecerse, ¿no? De la lluvia, del ataque a los animales, ¿no? Y se dieron cuenta que mientras formaban grupos, ¿no? Llamados tribus, podían defenderse mucho mejor, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, ¿no? La cultura fue evolucionando y se tiene conocimiento que las primeras prácticas de aseguramiento o similares al aseguramiento se tuvieron en Babilonia, ¿no? En Babilonia hacían prácticas, ¿no? Y inclusive estas prácticas de seguros están incluidas en el Talmud, que es como la Biblia para los cristianos, ¿no? El Talmud es para esa religión que tiene este libro como su principal mentor, ¿no? Entonces, los seguros
básicamente se iniciaron en el ramo marítimo, ¿no? El comercio marítimo de esa época era Rodas, ¿no? En Grecia. Entonces, se hacían unos préstamos, ¿no? Que se aplicaban sobre la aventura marítima, que se llamaba, ¿no? La aventura marítima, porque en esa época no había tanto adelanto. Estamos hablando de cientos de años atrás, ¿no? Se tiene conocimiento de que la primera póliza marítima data de 1347, de 1347, ¿no? Entonces, en esa época, ¿qué pasaba, no? Un barco que salía tenía su capitán, tenía sus operarios y podía salir llevando mercaderías, porque ese era el fin, ¿no? Trasladarse para traer mercaderías, hacer intercambio, porque antes no existía el dólar, no existían las monedas, era el intercambio que se efectuaba. Entonces, al lanzarse a esa aventura marítima, tanto el casco, o sea, la parte que se llamaría daño propio, ¿no? En la póliza vehicular es casco, y este casco llevaba personas y además también transportaba mercaderías, ¿no? Entonces, las personas, el casco y las mercaderías corrían un riesgo, ¿no? En la aventura marítima. ¿Por qué? Porque no habían adelantos tecnológicos en esa época. Entonces, puede ocurrir que algún, de repente un vendaval, un huracán, podía hacer zozobrar, ¿no? La embarcación, o quizás también si el capitán fallecía debido a una enfermedad, ¿no? El capitán era el que tenía el manejo del astrolabio, que era un instrumento con el cual, utilizando la posición de las estrellas, sabía perfectamente en qué lugar, ¿no? De su trayecto se encontraba. En esa época pues no había radares, no había los adelantos tecnológicos que hoy había. Entonces, pudieron ocurrir miles de cosas, ¿no? Muchos riesgos. O sea, esas situaciones que son imprevistos, que no sabemos ni cuándo, ni en qué momento van a suceder, se le llama riesgo, ¿no? Entonces, en este tipo de seguro marítimo había una peculiaridad que se llamaba el préstamo a la gruesa, ¿no? ¿Qué buscaba este préstamo a la gruesa? Proteger los barcos y la carga, ¿no? ¿Cómo funcionaba esto? Una persona, ¿no? Tomaba préstamo contra el valor de la mercancía que iba a trasladar, ¿no? Pero los intereses eran muy altos, ¿no? Eran más o menos alrededor de un 15%. Entonces, en Grecia existía también una asociación que se llamaba Eranoi, y esta tenía el objetivo de socorrer a sus socios mediante una cotización de todos los que estaban en el gremio. O sea, todos los que pertenecían a ese gremio apoquinaban, ¿no? En una bolsa. Entonces, también había asociaciones de artesanos, ¿no? Mediante también un aporte, se le aseguraba los funerales en caso de fallecimiento de alguno de sus miembros, ¿no? Unos 1000 años antes de Cristo, ¿no? Grecia ya había regulado que en caso de avería gruesa, ¿no? Y de verse obligados a lanzar la mercancía por la borda, por riesgo de hundimiento, las pérdidas deberían repartirse proporcionalmente entre todos los comerciantes, ¿no? Esa es una forma que tiene solamente el capitán del barco de poder salvar de un peligro cierto, ¿no? Frente de repente a un evento de la naturaleza que podría ser una marejada, ¿no? De repente el sobrepeso que a veces podían llevar los barcos, antes no tenían esa cuantificación tecnológica o técnica de poder decir, mira, mi barco tiene capacidad para llevar tanto, a veces lo sobrecargaban, y esa sobrecarga hacía que a veces los barcos se sobraran, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos todos esos detalles en base al aprendizaje de los años que se han llevado a cabo, ¿no? El seguro marítimo es uno de los seguros más importantes, porque de ahí han devenido todos los demás seguros, ¿no? Aquel especialista en seguros marítimos, ¿no? Tiene no solamente mucho dominio técnico de los seguros, sino que también tiene que tener un conocimiento del inglés, porque muchas de las cláusulas, ¿no? Que han sido elaboradas hace cientos de años se mantienen actualmente vigentes, ¿no?
Y para tener una interpretación acorde a la letra, pues es que se tiene que saber el idioma inglés, ¿ya? Luego fuimos avanzando y se llegó a la Edad Media, ¿no? La época de las cruzadas, y este préstamo a la gruesa evolucionó. Entonces ya se podía asegurar el casco o el buque y la carga mediante el pago de una prima fija, ¿no? Entonces habían gremios que se formaron o asociaciones con fines solidarios, ¿no? Para poder proteger a sus miembros contra pérdidas, ¿no? Por riesgo de incendio o inundaciones o robo, ¿no? En esa época, pues imagínense que la primera potencia mundial, la parte marítima, era Inglaterra, ¿no? Entonces, muchos años se mantuvo y en esa época, pues, habían los piratas, los corsarios, ¿no? Que atacaban, ¿no? Las embarcaciones, ¿no? Era un riesgo también en el cual corrían, ¿no? En el siglo XIX, en Inglaterra, aparecen unas corporaciones de mercaderes que funcionaban como gremios de artesanos también, ¿no? Este grupo, que eran personas que tenían una actividad común, establecieron reglas comunes a todos ellos, ¿no? Igualmente en Francia y Alemania aparecieron, ¿no? Estas instituciones, ¿no? Los primeros aseguradores eran personas naturales o personas físicas que asumían individualmente uno o varios riesgos, ¿no? Entonces, en ese nivel se podría comparar que los seguros de aquella época en verdad empezaron de los juegos de azar, ¿no? El juego de azar. Era una apuesta, ¿no? O sea, apostaban, uno apostaba a que el barco se iba a hundir y otro apostaba a que el barco iba a llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, eso era un juego, una especie de juego de azar que después devino, ¿no? En una especialización, una determinación que lo que diferencia al juego de azar del seguro era la palabra riesgo, ¿no? Es lo que realmente diferencia, ¿no? Entonces, el seguro, con ánimo de lucro, ya como una institución, tuvo su origen en Italia en el siglo XIV, ¿no? En esa época, los aseguramientos marítimos se hacían a través de préstamos, ¿no? Es una forma de establecer las garantías de solidaridad de todas las expediciones. Ahí, como les mencioné, el primer contrato de seguro marítimo, firmado en 1347, en el que se aseguraba al buque Santa Clara, cuya primera ruta que hizo fue entre Génova y Mallorca, ¿no? Entonces, estos contratos finalmente tomaron el nombre de pólizas, ¿no? Luego ya en la época moderna, se fueron ampliando de los seguros marítimos, se fueron ampliando hacia seguros de incendio, ¿no? En el año 1666, ¿no? Ocurrió un incendio de grandes dimensiones en la ciudad de Londres, ¿no? Y que se extendió y arrasó casi con las 3/4 partes de la ciudad, ¿no? Este resultado fue realmente catastrófico. Fueron 12.300 casas, ¿no? 87 iglesias destruidas, miles de personas que perdieron sus casas y negocios, ¿no? Y un médico llamado Nicolás Barbón, que era de profesión médica, dejó su profesión y comenzó a reconstruir las viviendas que habían sido arrasadas, ¿no? Esto le llevó a crear a él su primera compañía aseguradora contra incendio en 1667, que tuvo el nombre de Fire Office, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado la Lloyd de Londres. Edward Lloyd era propietario de una cafetería llamada Lloyd's, ¿no? Que se encontraba ubicada en el sector financiero de Londres, ¿no? Él vendía café, ¿no? Y se dio cuenta que sus asiduos consuetudinarios usuarios eran gente que estaba metida en el negocio del transporte marítimo, de seguros, la apuesta, etc. Entonces, empezó a encabezar reuniones, ¿no? Y en el año 1698 publicó Noticias Lloyd's, ¿no? Donde en este pasquín
daba información de los viajes más recientes y los mercados en el mundo, además de noticias sobre los cargamentos que se enviaban y las pérdidas que ocurrían en el mar, ¿no? Este café realmente se convirtió en una auténtica bolsa de seguros y se creó la primera asociación de aseguradores particulares, Lloyd's Underwriters, ¿no? De esta forma, la institución del seguro se ha convertido en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector, que se dedica a reasegurar cualquier tipo de póliza, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra, ¿no? Posteriormente, hizo su aparición el seguro de vida, ¿no? Esto se basó, pues, en cálculo de probabilidades, ¿no? Se utilizaron las teorías de Galileo y Pascal, ¿no? Para poder establecer las rentas vitalicias, como qué indemnización o qué monto se iba a calcular, ¿no? Tomando en cuenta la edad y otros factores, ¿no? La experiencia o la expectativa de vida y la mortalidad, ¿no? Entonces, esto dio origen a unas tablas de mortalidad, ¿no? La primera empresa que nace basándose en esta teoría se llamó Equitable Life Assurance Society en 1762 en Inglaterra. La suma asegurada, el importe de la prima, se fijaban al contratar la póliza, ¿no? Luego, en Francia, en el año 1802, se creó una gran mutua de seguros, dando lugar al reaseguro, ¿no? Reaseguro viene a ser el seguro del seguro. En su momento, vamos a ampliar bien ese concepto, ¿ya? El reaseguro tiene el objetivo, ¿no? De distribuir los riesgos que asumen los propios aseguradores, ¿no? A veces ocurre que son riesgos muy elevados, son montos muy fuertes, que de repente con un siniestro podrían poner en peligro la estabilidad económica, ¿no? De una compañía de seguros. Por lo tanto, eso se distribuye entre otros aseguradores, ¿no? Llamados reaseguradores, para poder, entre todos, poder proteger ese bien, ¿no? Entonces, sigue avanzando esto, ¿no? Tenemos el seguro de vida. Como consecuencia del seguro del incendio que ocurrió en Inglaterra en el año 1666, se desarrolló pues el seguro de incendio, ¿no? Y así sucesivamente fueron apareciendo los seguros a nivel mundial. En el Perú, los seguros o las primeras compañías de seguro que se formaron fueron la Compañía de Seguros Internacional y RIMA, ¿no? Creo que me parece que el año de fundación fue en el año 1895 y 1894, ¿no? Entonces, como verán, los seguros datan de muchos años atrás, ¿no? Es interesante, ¿no? Sería bueno que ustedes se preocupen un poquito, ¿no? Y tomen el tiempo de poder buscar en Internet, porque en Internet pueden encontrar toda la información respecto a los inicios de los seguros. Ok, entonces, bueno, ya hemos llegado, o sea, estas reuniones de Zoom que vamos a tener van a ser los días lunes y miércoles, ¿ya? 2 veces a la semana, durante 1 hora. Y ahí esperamos, pues, seguir avanzando con todos los requerimientos que ustedes tengan, ¿no? Y cualquier duda, yo voy a estar con ustedes para podérselas absolver. Si en el momento yo no tuviese a mano la información, mi promesa es absolver la consulta y en la siguiente clase explicarles el concepto que quizás quedó pendiente de la reunión anterior. Entonces, bueno, les agradezco nuevamente. Si no hubiera alguna pregunta, alguna consulta, para proceder a despedirme de cada uno de ustedes. Gracias, Julio, un gusto, hasta el miércoles. Ok, Claudita, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Sí, Shairo, dime. Bueno, ahora que de pronto me van a dar vacaciones, yo puedo ir resolviendo, de cada módulo hay que hacer una tarea y resolver lo que nos indicó del foro, ¿no?
Entonces, puedo ir avanzando, supongamos que yo termine uno y puedo avanzar el otro con normalidad, o necesito pasar, por ejemplo, las sesiones de como hoy para seguir avanzando el otro y así, o puedo adelantarme. Lo aconsejable es que vayas de a pocos, o sea, vayas avanzando de acuerdo con... De repente leyendo los módulos que tengo, cómo pues, vamos ¿no? Puedo ir avanzando en el módulo. leyendo, de repente tengo alguna consulta, tengo... Sí, claro, lo que pasa es que ahora, al inicio, se habilita la primera semana, ¿no? Llega la siguiente semana, se habilita la segunda semana, ¿no? Y así sucesivamente, conforme llegamos a la tercera semana, la primera semana se va a quedar deshabilitada, porque obviamente se necesita espacio en el sistema, ¿no? De EVIS, porque no solamente está el grupo de ustedes, sino hay otros grupos que están a cargo de otros profesores, ¿no? Entonces necesitan que el acceso al aula virtual sea lo más rápido posible, ¿no? Entonces, lo aconsejable, Shairo, es que vayamos de a poco, ¿no? Entiendo que quieres avanzar, pero yo sugiero que vayamos avanzando de acuerdo a lo que vamos avanzando a lo que está ya elaborado y lo que les voy a ir dictando, por favor, ¿ya? Ya, ok. Ok, ¿alguna otra consulta? Bueno, si no hay otra consulta, procedo a despedirme. Estimados alumnos, les agradezco su atención. Gracias por estar presente en esta primera reunión. Pasado mañana nos estaremos viendo a la misma hora, ¿ya? Yo les estaré pasando el día de mañana el acceso para que así como han ingresado ahora, podamos reunirnos ese día. ¿Ok? Les agradezco mucho. Gracias por su atención. Cuídense mucho, cuídense en familia. Ya, ok, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, cuídense, buenas noches.